Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Estamos viendo el tema que se llama ¿cómo se manifiestan los dones del Espíritu de Dios? La manera correcta en que podemos fluir nosotros o contribuir para efecto de que esta manifestación del Espíritu de Dios se dé aquí en la tierra en este tiempo. Así es que vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de Facebook, en nuestro canal de Fe y Poder Guadalajara, ahí Ministerios Palabra Fe Jalisco. Le damos la más cordial bienvenida. Dios me los bendice, el Señor les ama, nosotros también. Estamos viendo entonces este tema del Espíritu de Dios, y dice así la primera carta a los Corintios 12, versículo 1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Te damos gracias, Señor, en esta noche porque eres bueno. Desatamos la sabiduría y la revelación que proviene de ti, Señor, de Efesios 1, 17, Proverbios 3 y Proverbios capítulo 8. Esa sabiduría que es más preciosa que el oro y la plata y que las piedras preciosas, Señor, la recibimos ahora. La llamamos a manifestación, esa mente, la mente de Cristo, de 1 Corintios 2, 16, para pensar, hablar, actuar y oír la voz del Espíritu de Dios de la misma manera en que el Señor Jesús la escuchaba. En el nombre de Jesús somos sensibles a tu voz, Espíritu de Dios, porque somos espirituales, mas no carnales. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque tú nos traes esta palabra por la cual viene la fe para mover montañas aquí en la tierra. En el nombre de Jesús declaro que al concluir en el nombre de Jesús este tema de los dones del Espíritu de Dios, Señor, en el nombre de Jesús contribuiremos contigo, fluiremos aún más contigo, Espíritu Santo, para que aquí en la tierra se haga tu perfecta voluntad, Señor, y podamos ver en manifestación a través de nosotros, Señor, que somos ese vehículo por el cual tú fluyes. Nos disponemos a hacerlo en esta noche en el nombre de Jesús, y te doy gracias por tu fidelidad y por tu amor. Espíritu Santo, tú eres el Señor en esta reunión, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, estamos viendo cómo fluir, cómo contribuir con el Espíritu de Dios, cómo yo o usted, cómo usted puede contribuir con el Espíritu Santo, qué necesita saber, cómo actuar usted en ciertas circunstancias, cómo actuar, cómo oír la voz del Espíritu, cómo saber cómo ministrar. Pues simplemente somos guiados por el Espíritu de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice que somos guiados por el Espíritu de Dios. Así es que estamos viendo de los 9 dones del Espíritu, estamos viendo el de discernir los espíritus. El versículo 7 dice: pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, a otro don de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y al otro interpretar esas lenguas. Así es que discernir los espíritus es un don, un regalo, una manifestación del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa? No es más que poder percibir, ver o captar la manifestación de lo sobrenatural aquí en la tierra, sea espíritus divinos, sea espíritus satánicos, incluso sea espíritus humanos. El día de hoy concluimos con ese tema, pero vamos a concluir. Ya pudimos ver varios casos, cómo se disciernen los espíritus satánicos, ¿verdad? Cómo distinguirlos, cómo distinguir, cómo poder captar, cómo poder ver los espíritus divinos inclusive. En algún momento dado de su vida usted va a ver la luz del Espíritu de Dios, va a poder ver ángeles, inclusive a lo mejor algunos de ustedes pudieron ya convivir con ángeles, y a lo mejor ni siquiera supieron que eran ángeles. Su servidor ya les contó una experiencia, ¿recuerdan? Que iba a la ciudad de Tijuana y de repente apareció alguien por ahí en el automóvil, le di raite, no supe ni cómo, pero simplemente apareció una persona, básicamente eso fue, apareció. No le puedo atribuir otra manera más que apareció parado a un lado del carro y yo no me di cuenta en qué momento. Tenía que ser algo sobrenatural. En ese momento tenía que ser algo sobrenatural. Platiqué con la persona,
no sé si era el Señor, no sé si eran ángeles, pero un ángel, pero platiqué con él, normal, como si fuera una persona normal. De repente, cuando vi, lo dejé en el retrovisor, ya no había nadie. Vi por el retrovisor hacia atrás y no había ninguna persona, no. Pocas palabras, desapareció, así como apareció, desapareció. La verdad fue algo extraordinario y fuera de lo normal, fuera del ordinario, sobrenatural. Así es que debemos de tener esa habilidad, y es con un propósito. Discernir los espíritus es con el propósito de, en primer lugar, percibir el mensaje que ellos traen. Recuerda cuando el ángel llegó con la Virgen María, ella percibió, ella vio al ángel y literalmente recibió un mensaje. Cuando se presentan ángeles con nosotros para principalmente darnos mensajes. Con Cornelio se presentó otro ángel, ¿recuerdan? En una visión. ¿Y a dónde lo envió? A la casa del apóstol Pedro. Así es que siempre traen un mensaje los ángeles. ¿Pero qué creen? Los ángeles satánicos también traen mensajes. Y hoy queremos cerrar con los espíritus humanos. Ya dimos un poquito de esta enseñanza. 1 Juan capítulo 4, versículo 1. Ya habíamos dado un anticipo de esta enseñanza. 1 Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo aquel espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Mire, ¿qué entiende usted por un espíritu que confiesa? Estamos hablando de un espíritu humano que habla, ¿sí o no? ¿Cuándo ha escuchado usted hablar a su espíritu? Cuando su conciencia le dice algo. ¿Se han escuchado hablar a su propio espíritu? Perciben la voz de su propia conciencia, mi hermano. Cuando usted hace algo incorrecto, ¿qué? La conciencia dice, la conciencia no me deja. Dice, no, eso es su espíritu que le está hablando. Asimismo, su espíritu está conectado con el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu Santo es el que nos habla, nos dirige, nos guía aquí. Y podemos oír la voz del Espíritu Santo a través de nuestro espíritu, ¿ok? Entonces estamos hablando que no crean a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Y luego está hablando el espíritu de los profetas, ¿recuerda? Significa que un profeta puede ser algo que la profecía es un don del Espíritu Santo, ¿sabe usted? Pero la segunda de Pedro capítulo 1 también está hablando. Antes de la segunda de Pedro vamos a 1 Juan 4 versículo 3. Todo espíritu que no confiesa a Jesucristo, que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aquel espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, es decir, todo. ¿Cómo podemos entender el espíritu de un profeta? Simple y sencillamente entender que ese profeta habla que Jesús realmente vino a morir por la humanidad. ¿Estamos entendiendo? Vino en carne significa que alguien que cree que Jesús murió en una cruz, porque ya mucha gente cree que Jesús no vino a la cruz, que solamente fue una emanación, fue como algo ilusorio, ¿me entiende? El grupo agnóstico así piensa, que solamente fue una ilusión, que literalmente no vino Jesús a derramar su sangre. Entonces mire, si vamos a la segunda carta, segunda de Pedro, segunda de Pedro, vamos a leer el capítulo 1, vamos a leer primero el capítulo 2, ¿ok? Versículo 1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Mire, estamos hablando de gente o de espíritu de los profetas, o profetas que profetizan por un espíritu engañoso. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? En los profetas puede influir, mi hermano. ¿Quién es un profeta? Un maestro puede ser un profeta. Su servidor es profeta sin necesidad de entrar en un trance y decir el Espíritu Santo dice, pero regularmente todos los maestros, los que enseñamos la palabra, somos profetas.
¿Por qué razón? Porque siempre que hablamos algo, decimos, y el Espíritu Santo nos recuerda que tenemos que seguir hablando. Muchas veces yo doy textos bíblicos que no traigo en mis apuntes, pero el Espíritu Santo me dice que se los diga. En ese momento estamos profetizando, porque a lo mejor alguien necesita oír eso, ¿sí me entiende? Yo me he dado cuenta que profetizo más hablando la palabra que entrando así como estando con los ojos cerrados y diciendo, el Señor dice. Yo profetizo mejor, me he dado cuenta, oigo la voz del Espíritu Santo con los ojos abiertos y hablando la palabra, porque el Espíritu Santo me va diciendo qué decir, sin necesidad inclusive de tener los ojos cerrados. Pero regularmente los maestros que enseñamos la palabra estamos profetizando, porque estamos hablando de la palabra profética más segura, ¿sí? Estamos profetizando algo que ya se dijo por los profetas, ok. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, según de Pedro 2:1, como habrá entre vosotros falsos, ¿qué? ¿Se ha dado cuenta que une profetas con maestros? Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos. ¿Por qué no dice falsos profetas? Nuevamente, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá ahora falsos maestros. O sea, compara profetas del Antiguo Testamento con maestros. ¿Por qué? Porque el error principal, mi hermano, en las iglesias, aún en las cristianas, es que los que están profetizando con la palabra profética más segura, que es la palabra escrita, están profetizando mal. ¿Sabía? Porque están profetizando, es proferir, en pocas palabras, es hablar un mensaje de Dios para el pueblo, para sus hijos, ¿ok? Entonces, mándeme. Ándele, esos meros que andan de casa por casa, así mero. Entonces, esos que usted ve casa por casa, como dijo Fernanda, esos de sombrillita y para no decir su nombre nada más, esos que andan con un maletín y luego andan así con unos vestidos largos, floreados, que regularmente se presentan los sábados en las casas de las personas, y el varón anda con una corbata siempre, hasta de traje, pero no vamos a mencionar el nombre de esa religión, ¿me entiende? Ok, entonces miren, hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá falsos maestros. Y aquí viene el problema, introducirán ¿qué? Encubiertamente herejías destructivas. ¿Qué significa encubiertamente? Que le dicen algo que está escrito, pero mal interpretado. Le dicen algo que está escrito, pero tergiversado, volteado, no como lo quiso dar a entender el Señor, ¿me entiende? Entonces, pueden introducirle una herejía, mi hermano, destructiva, porque todas las herejías, ¿qué es una herejía? Es un concepto, es una doctrina, es un dogma, un concepto, es una creencia, para que usted me entienda, diferente a lo que Dios estableció aquí como doctrina, como creencia para sus hijos, para la humanidad, ¿ok? Eso significa herejía. Entonces, ¿qué significa encubiertamente? Que usted los verá muy piadosos, con corbata, con traje, que gritan mucho a lo mejor, que predican a Jesucristo. Por eso son encubiertamente, porque usted no detecta, porque le están hablando algo que está escrito en la Biblia, aunque se lo están hablando no revelado por el Espíritu de Dios, porque a lo mejor se lo están hablando en una sola traducción, pero aquí está escrito, y léelo, aquí está. Pero ¿cómo sabe él, si no lo escudriñó, cómo sabe que proviene de Dios ese mensaje? Como Romanos 8:28. Dice, porque todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Romanos 8:28. 8:28. Porque a los que aman a Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y dicen ellos, la enfermedad te ayuda un bien. El problema que estás pasando te va a ayudar un bien. Ese problema financiero te va a ayudar un bien. La enfermedad de un hijo te va a ayudar a un bien. El problema que pasó hasta que te atropellaron el perrito te va a ayudar un bien. El caso es que las cosas malas siempre ayudan a cosas buenas. Eso es una mentira. Ese texto bíblico realmente no quiere decir eso, mi hermano. Las palabras cosas no vienen del idioma griego. Y lo segundo es, ese texto, literalmente el griego lo que quiere decir es que
Los que aman a Dios, Dios les ayuda en todo para bien. No dice palabra cosas, no existe en el idioma griego. Entonces, ellos le hablan algo que está escrito en una traducción, pero le están hablando una herejía destructiva, y se lo están hablando encubiertamente. ¿Por qué encubiertamente? Porque usted le está creyendo, porque la Reina Valera sí lo dice. ¿Sí me entienden o no me entienden? Entonces compara falsos profetas en el Antiguo Testamento con maestros en la actualidad. ¿Por qué? Porque un pastor y maestro, mi hermano, en muchas ocasiones le está dando palabra profética, porque le está diciendo lo que Dios dice para este tiempo, para sus vidas. ¿Sabe usted? Y lo compara con ello. Falsos maestros. Y introducen herejías. ¿Sabe qué? Valiéndose del error. Valiéndose del error y malinterpretando. Mi hermano, me ha tocado conocer personas de donde salió su servidor, empezaron a enseñar herejías, por eso me salí. Entonces, un buen maestro, un buen pastor, mi hermano, sabe discernir cuando hay una falsa doctrina. Usted debe estar agudizado sus sentidos espirituales para que usted sepa dónde, si hay una doctrina errada o hay una doctrina correcta de parte del Señor. ¿Estamos entendiendo ahí? Mire, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos, ¿qué? Maestros. ¿Se ha dado cuenta que comparan los maestros con profetas? ¿Sí? ¿Por qué la comparativa? Porque el maestro le da palabras proféticas. ¿Sí? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Toda herejía trae destrucción repentina. No hay ninguna herejía, mi hermano, que no haya destruido. Hay herejías menores, hay herejías mayores. ¿Sí me entiende? Hay herejías simples y hay herejías más fuertes que otras. ¿Sí estamos entendiendo hasta ahí? Como ya no puedo decir hermano, no sé cómo decirle, un tipo, y le estoy hablando bien, como tipo, que anda diciendo que ahora dicen, cuando se refieren a Jehová de los ejércitos, dice, ¿cómo cree que lo llaman? Jehová Satanás. Porque no entienden ni han escudriñado la palabra y lo tomaron. Esa doctrina está saliendo últimamente, la gente la está adoptando, ¿sabe usted? Que Jehová es Satanás en el Antiguo Testamento, que ese Jehová es Satanás. ¿Y sabe dónde lo tomaron? El origen de dónde proviene esa doctrina es de una mujer que la corrieron de un ministerio, pero que sus propios hijos no quisieron estar con ella. ¿Sabía por qué? Porque sus propios hijos dicen que es bipolar. ¿Sabe quién es una persona bipolar? Alguien que está endemoniado, mi hermano. Sus propios hijos dicen que su mamá está endemoniada, y ahí van los brutotes estos de los mochis, ese pastor de los mochis, el brutote diciendo, Jehová es Satanás porque lo dijo fulana mujer. Pero sus propios hijos dicen que está endemoniado, es bipolar, sus propios hijos lo dicen. Pero de ahí agarraron la doctrina, mi hermano. Entonces, estos hermanos cayeron en una herejía, diciendo que el Dios del Antiguo Testamento no es Jesucristo, para empezar. Ellos dicen, yo creo en Jesucristo, ese Jehová, dice, él es Satanás, porque nada más dice en la Biblia que va a matar. No es cierto, eso no dice la Biblia. Lo que pasa es que no la han escudriñado, mi hermano. Entonces introducen herejías destructivas. Toda herejía, mi hermano, viene a destruir. No creo que esas personas no van a terminar bien, y no porque yo les desee cosas malas. La Biblia dice que hay herejías destructivas. O sea, la misma herejía los va a destruir. O sea, yo no ocupo decir que les va a ir bien o les va a ir mal. ¿Sí me entienden o no me entienden? Entonces toda herejía es destructiva, mi hermano. Lo lleva a la gente a la muerte, a la destrucción. Y el detalle es que dice repentino. O sea, cuando menos esperan, mi hermano, les va a llegar. Versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, ¿a quién se le ocurre decirle que Jehová es Satanás? Pero esa persona, ¿qué cree? Yo fui a predicar el evangelio para que naciera de nuevo. Era un discípulo de su servidor, en lo peor del caso. ¿Pero qué cree?
Cuando le pasaba la Biblia por los ojos, ¿qué cree? Ahorita es pastor, recuerde, y es maestro según él. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 12? Porque en lo suyo vino y no sabía leer. Y ahorita ya es pastor, mi hermano. Y no sabía leer la Biblia. Ahí tiene a su servidor leyéndole la Biblia para que recibiera a Cristo. Nació de nuevo porque se le prediqué el evangelio y después se volvió vivito. ¿Sabe lo que significa vivito, no? Listo, para que me entienda. Tan demasiado listo que quiso abrir su propia iglesia. Y ahorita ahí lo ve usted. Si le muestro la cara, mi hermano está todo enfermo. Ah, pero Jehová es Satanás, porque lo tomó de una mujer igual de loca que él, toda endemoniada, bipolar. Y así hay gente. ¿Por qué no siguió a su servidor? ¿Por qué no yo las enseñanzas que tengo por internet? ¿Por qué no? Por decisiones que toman. Por no decirle más feo, ¿no? Ah, pues ahí lo tienes hablando que Jehová es Satanás, Dios mío. Y le hizo caso a una mujer bipolar, lo voy a seguir a un maestro de la fe. Pero sin embargo, no terminan bien eso, mi hermano. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, pero ¿de qué le va a servir mi bendición? No les va a llegar. Porque dice la Biblia que hay herejías destructoras. Y la herejía misma los lleva al abismo, mi hermano, los mata, los destruye. Una persona que no sabía leer, pero ya ahorita se cree maestro en la palabra. La verdad no sé ni cómo aprendió a leer, pero aprendió a leer. Eso sí fue un milagro de Dios. Mi hermano no sabía pronunciar, no sabía leer. Mira, por eso se los juro. ¿Cómo ya se me olvidó, ¿no? ¿Cómo es? ¿Sí? ¿Así? ¿Así es? ¿Sí? Ah, los hermanos que están más cerca, más que son recientes del catolicismo, así por esto se los juro. No sabía leer y ahorita ya es pastor y maestro. Un día me dio de alta a mí, mejor no lo acepté, mi hermano. ¿Para qué? ¿Para estar discutiendo con un necio? Es necio porque la gente le dice, no es así, está terco, así es. Y peleando con la gente, puro pleito se la lleva. Pero bueno, cada quien su rollo. Entonces ahí nos damos cuenta que ya hay uno que se dice pastor y maestro, hablando de una herejía, mi hermano, y que estaba en la misma denominación donde estaba su servidor, que fue discípulo de su servidor. Pero ahora ya anda hablando de herejías. ¿Cómo la gente se sale del evangelio, mi hermano? Muy su rollo. Así es que si ahora que vaya a Los Mochis, le puedo dar la dirección de la iglesia por si usted quiere ir a verlo. Entonces estamos hablando de 2 Pedro capítulo 2 versículo 1. Falsos maestros es igual a falsos profetas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Sabe que si usted lo oyera, mi hermano, por internet, se daría cuenta que es todo un payaso. Es un actor. Ese hermano era de los... Hitler, dicen que se ponía frente al espejo a hacer sus discursos, ¿no? Es alemán, por si no entendieron. No son lenguas, es alemán. No es alemán, yo lo inventé. Está un espejo, sí, se ponía Hitler frente al espejo. ¿Qué cree que es este hermano? Se ponía frente al espejo para ver cómo se veía predicando. Dios mío. No sé si su esposa me lo contó, ¿no? Que no es familiar de él, me lo contó. Señor, cómo hay gente así. Bueno, el caso es que dice que palabras fingidas, mi hermano, hay palabras fingidas. Y luego dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio, usted sabe que esa palabra no es así, ¿verdad? Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciendo las cenizas, usted sabe que no fue él quien las destruyó, ¿verdad?
y libró al justo Lot, abrumándolo por ahí, bueno, etcétera. El caso es que usted llega a la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Mi hermano, hay personas así, falsos profetas, falsos maestros. Por eso dice 1 Juan 4:1, dice: probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido. ¿Cómo va a discernir el espíritu? Digo, no ocupo ser tan espiritual ni estar lleno del Espíritu Santo como para entender que uno que dice que Jehová es Satanás es un espíritu inmundo que lo tiene todo atormentado ese pobre hombre. No necesito mucho para saber que estoy discerniendo un espíritu satánico a través de esa persona, ¿sí o no? Usted no ocuparía mucho, ¿verdad? Vaya a Los Mochis a esa congregación, le voy a pasar el domicilio. Ándele, echar fuera el demonio. Entonces, podemos discernir los espíritus de los falsos profetas, mi hermano. Si están hablando una verdad o no están hablando una verdad bíblica, porque realmente debemos de hacerlo. Hay ejemplos bíblicos, mi hermano, de discernir los espíritus humanos. Juan capítulo 1, versículo 43, rápido. Juan 1, 43. El Señor Jesús discernía los espíritus humanos, es decir, la actitud del espíritu humano. Dice: ¿listos? Juan 1, 43 al 51. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Le dijo Felipe: ¿a quién? A Natanael. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vino a Natanael, vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, fíjense, Jesús, la expresión de un hombre llamado Natanael. ¿Qué fue lo que dijo Jesús de Natanael? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Saben que pudo discernir el espíritu de Natanael? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Cómo puede distinguir usted el espíritu? Más que tiene que ser un don del Espíritu Santo, mi hermano, que puede distinguir usted realmente el corazón de las personas. Usted puede conocer el corazón del predicador, mi hermano. Y hay predicadores de buen corazón, ¿sabe usted? Hablando herejías. Y no lo hacen porque lo quieren hacer, sino lo hacen por ignorancia muchas veces. Pero un ciego no puede guiar a otro ciego. Es que me quiero ir con aquel predicador, pastor, porque grita muy bonito. ¿Qué crees? Siento la carne de gallina. Se me encuera el chino. Se me enchina el cuero, es alrededor. Se me enchina el cuero. Siento muy bonito, pastor, así como que algo bonito en mi corazón. Y además está bien guapo, pastor. Y siempre usa traje y buen perfume. No como los perfumes corrientes de usted. Entonces me voy para allá, pastor, porque predica muy bonito. Pues es que tiene buen corazón. Sí, hay pastores de buen corazón, no digo que no. Pero ¿sabe qué? La ignorancia de él lo va a llevar usted también a la ignorancia. ¿Y sabe qué va a pasar? Un ciego guiando a otro ciego, ambos van a caer. Si usted cae en una herejía por ignorancia y el otro por ignorante, pues ¿qué cree que va a pasar? A fin de cuentas va a llegar Satanás a destruirlos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces,
Jesús conoció el corazón de un hombre, no era más que discernir los espíritus, mi hermano. ¿Se da cuenta que puedes discernir y conocer el corazón de las personas? Se puede conocer la intención del corazón de las personas. Hechos capítulo 8, versículo 20, rápido, vamos a ir rapidito. Hechos capítulo 8, versículo 20. Nuevamente el apóstol Pedro puede distinguir. Vamos a leer desde el versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Era Pedro en acción, Pedro y Juan imponiendo las manos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ok. Versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. 18. Hechos 8, 18. Cuando vio Simón que por la... ¿Quién era Simón? Un hombre llamado que era, le decían Bar Jesús. ¿Quién era Simón? Un brujo que se había convertido al cristianismo, que se había convertido a Jesús. Era un brujo que se había convertido porque vio el poder, que el poder expresado en pocas palabras de los predicadores que seguían a Jesús, y se convirtió ese hombre. Ya era un hermanito. Entonces, ¿qué dijo este hombre llamado Bar Jesús o también Simón? Versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. 21. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado. ¿Qué le va a ser perdonado? El pensamiento de su corazón. ¿Cómo pudo discernir ese espíritu Pedro, que no provenía de Dios, sino provenía literalmente en el corazón de una persona trastornada? Quería todo comprar con dinero. Es el primero. ¿Cómo pudo discernir? Aparentemente era una actitud bonita, ¿no? Porque yo quiero ese poder, hasta estoy dispuesto a pagar por él. ¿Me entiende? ¿Pero qué cree? Pudo discernir el apóstol Pedro que no era una buena actitud de ese hombre. En su corazón no había una buena actitud. No le interesaba tanto el poder, lo que le interesaba era comprar el poder. No era sincero en su corazón. Pero pudo discernir el Espíritu, ¿se da cuenta? Entonces usted puede encontrar personas que quieren el Espíritu Santo, que quieren cosas buenas del Señor, pero es necesario discernir la intención de su corazón. Está como un hermano que vino en un tiempo atrás, que conocí por allá, que venía nada más a que le ayudara a hacer decretos, que porque los decretos funcionaban, y como no le ayudé a hacer decretos y le dije que tenía que acercarse mejor a Jesús, el Señor Jesús iba a manifestar la bendición sobre él. Como no le ayudé a hacer decreto, porque cree que todo era decretar. Declaro ese negocio, declaro esa empresa, declaro ese carro, declaro... O sea, no es así. No es así. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Le interesará lo material en lugar de Jesús. Yo discerní ese espíritu y dije: no es correcto, algo está mal ahí, algo no está bien. Pero espero que regrese en el nombre de Jesús algún día para explicarle y entienda que necesita a Jesús en su corazón. Más que las cosas materiales, él necesita a Jesús. Entonces aquí pudo discernir el apóstol Pedro a un espíritu contrario, ¿sí? Jeremías 23 ya estaba escrito, mi hermano. Antes de Jeremías 23 vamos a distinguir por qué se le llamó herejías destructivas. Nos quedamos en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructivas,
y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Toda herejía trae destrucción repentina, ¿estamos entendiendo? Por eso debemos de practicar ese don, de fluir con el don del Espíritu Santo, de discernir los espíritus, porque falsos profetas hay muchos, mi hermano. Cuando su servidor le dice no escuche a otros predicadores por internet, precisamente es para que se evite ese tipo de cosas, se evite ese tipo de situaciones, y al rato no caiga en una herejía. Y la herejía, ¿a qué lleva la herejía? A destruir. La herejía no le va a dar vida, mi hermano, la herejía lo lleva a destruir. ¿Estamos entendidos ahí? Ok. Vi a alguien abajo hace rato. Yo creo que era el espíritu de ese hermano. No creo que haya sido mi imaginación. Y ahorita no está aquí. Literalmente lo vi. Ese hermano que venía antes aquí. O no sé si estaba o no estuvo. O no sé si fue o no fue. O era el espíritu de él, o era realmente que estuvo y se fue. No sé. Bueno, entonces Jeremías capítulo 23, pero antes 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16. ¿Cómo puede identificar a un falso maestro, que es un falso profeta en la actualidad? 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16. ¿Cómo lo puede distinguir? Aquí mismo el apóstol Pedro nos lo aclara. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesús, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Cómo puede identificar a un falso profeta y fluir con el don de discernir ese espíritu? Porque lo que le está predicando es una fábula. Digo, yo lo entiendo de los hermanos que no conocen la palabra de fe, pero uno que conoce la palabra de fe, como este hermanito de los mochis, y ahorita está cayendo en la doctrina de una mujer bipolar, endemoniada, y está cayendo en eso, significa que no tiene el don de discernir los espíritus, mi hermano. Alguien que conoció la palabra de fe y de repente anda cayendo en una herejía de ese tipo, diciendo que Jehová es Satanás, porque lo oyó de una mujer por internet, una mujer endemoniada o bipolar, como usted le quiera llamar. Oye, tiene que ser alguien que en plan no está fluyendo con el Espíritu Santo, no está contribuyendo. Yo no le veo otra explicación más que alguien que no conoce al Espíritu Santo, no conoce cómo discernir los espíritus humanos. ¿Cómo se distingue un falso maestro o falso profeta? Cuando enseña fábulas. ¿Qué es una fábula? Cuando le está cuenteando, es un cuento, no existe para empezar, no es una verdad bíblica, mi hermano. Una fábula es algo, es un error doctrinal, para que usted me entienda, ¿ok? Sí puede identificar ahora que las herejías destructoras van totalmente interrelacionadas con las fábulas, ¿sí? Y luego, versículo 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia gloria una voz que decía: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaban siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Y hubo también falsos profetas. Si usted lo junta el capítulo 1 con el principio del capítulo 2, va a encontrar que va totalmente interrelacionado. Primero habla de fábulas. Segundo habla que el apóstol Pedro, ¿qué dice? Vio a Jesús transformarse, vio a Elías, vio a Moisés, pero dice: yo no ando por vista. O sea, no importa que yo haya visto a Jesús transformarse, no importa que lo haya habido transfigurado, pero hay algo más seguro que la vista natural. ¿Qué es? La palabra profética más segura, a la cual es correcto que usted esté atento, porque es como una antorcha que alumbra.
¿Qué es lo que alumbra? ¿Qué es lo que dice que alumbran? El lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Hacéis bien en estar atentos a esa palabra. Ninguna profecía es de interpretación privada. Luego te lo dice, nadie debe interpretar la profecía de una manera privada. ¿Por qué? Porque ya hay un dogma de fe. Y dice que los santos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. No fue por voluntad humana esa profecía, pero hay falsos profetas, hay falsos maestros que introducirán herejías destructoras. ¿Y sabe qué? Encubiertamente. ¿Qué es encubiertamente? Malinterpretando lo que ya está escrito. A esos, por favor, pídale al Espíritu Santo que discierna usted esos espíritus. ¿Por qué? Porque se los va a llevar al hoyo juntamente con él. Por último termino con Jeremías 23. Estamos viendo discernir los espíritus. Prueben los espíritus si son de Dios, porque hay falsos profetas, hay personas, hay maestros de la palabra que introducen herejías. ¿Sabe por qué? Principalmente por la ignorancia de la gente, porque no conoce a la gente. ¿Y sabe por qué? Se aprovechan. Su servidor conoce a esos falsos maestros. Yo conozco, mi hermano, porque ellos saben que están en un error. Su servidor los ha corregido. Saben que están en error, pero ¿qué creen? Hacen caso omiso y siguen aferrados a su falsa doctrina. No les importa. ¿Sabe qué? Dice que su fin es perdición, dice en pocas palabras. Está muy fuerte lo que habla la 2 de Pedro capítulo 12. Y por último vamos a ver Jeremías 23. Ya estaba escrito desde el Antiguo Testamento y concluimos con esto, el don de discernir los espíritus. Tenga cuidado lo que oye, lo que ve por internet. Debe ser muy cuidadoso. Jeremías capítulo 23, versículo 13. Jeremías 23, 13 dice: en los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo. ¿De qué cree que está hablando? Gente que hace errar al pueblo de Dios. ¿Sabía que hubo satanistas hace, no sé si 20 años antes, cuando estaba la iglesia satánica de Anton Santon Lavelle en Estados Unidos? Sí sabía que existe la iglesia satánica y que hay una Biblia satánica, ¿verdad? Por favor, ni se les ocurra comprarla. Esos jóvenes que dicen, ay, tengo curiosidad, el pastor dijo de una Biblia satánica, ay, a ver qué dice. Si no quiere que le andemos echando fuera los demonios, jóvenes, por favor, ni la lean. Ni se les ocurra. Este mensaje, además, no era para ustedes. Tápense el hocico, la boca, los oídos. Tápense los oídos. No era para ustedes. Hay una Biblia. Hombres se metieron en el cristianismo, satánicos, aprendieron lo que los cristianos y pastores evangélicos enseñaban en Puerto Rico, se introdujeron y empezaron a hacer ¿qué? Pastores. Ahora eran pastores. ¿Qué cree que enseñaban? Eran pastores satánicos que estaban dentro de la iglesia evangélica, mi hermano. Imagínense qué estaban enseñando. Bueno, se lo dejo como una referencia. En Puerto Rico llegaron gran parte de ellos. Entonces, versículo Jeremías 23, 14 dice: en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén, es decir, en los profetas de Dios, he visto ¿qué? Para que vea que el Señor sí habla. Si alguien profetiza que no es por el Espíritu de Dios, y usted le dice torpe, por favor, no se debería sentir mal, ¿verdad? Porque el Señor habla de torpeza. En los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterio y se andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. ¿Qué cree que hacían esos profetas de Jerusalén?
andaban en pecados. ¿Y qué creen? Lo que profetizaban era para solapar el pecado de la gente, para que no les dijeran nada que ellos andan en ese pecado. Y hay mucha gente así, ¿sabían? Falsos maestros hablando eso. Versículo 15, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Así es que tenga cuidado, porque toda palabra se puede convertir en una visión. ¿Recuerdan el texto bíblico que dimos el domingo? Las palabras se pueden convertir en pensamientos y los pensamientos en palabras. Si usted oye palabras, se pueden convertir en pensamientos, lo cual se puede denominar como una visión. Usted puede tener visiones a través de las palabras. ¿Sí me explico? Palabras de duda, incredulidad, de enfermedades que están hablando por la televisión, van a llegar a poder crear pueden crear una visión en usted de muerte. De repente puede decir, anda un virus en el aire. ¿Qué va a decir? No, pues ya no voy a ir los viernes a la iglesia porque el virus me va a pegar. O sea, usted crea una visión. Palabras crean pensamientos o visiones. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente los que me irritan, Jehová dijo. ¿Usted escuchaba esas frases? Cuando un profeta se parece, el Señor dice, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre ti. O sea, aquel que anda en pecado dice, síguele, no va a pasar nada. Que al cabo estás en la gracia, continúa haciendo lo mismo. Todos los días cuando estornuda dice, ¿acaso me va a dar pulmonía hoy? ¿Y qué te dice el profeta? Síguele, porque a lo mejor es una prueba de Dios, síguele. ¿Entiende? No te va a venir mal si haces cosas malas, en pocas palabras. Mi hermano, hay profetas así, ¿sabe usted? Versículo 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? Pregunta. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Y ya sabe cuál es la tempestad del Señor, ¿verdad? Él dice, Él permite todo lo que tú permites. Pocas palabras. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo tendréis, entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, dice el 21, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos ¿qué? Profetizaban. ¿Se da cuenta? Mucho profeta, mi hermano, que dice y está profetizando, mucho maestro, que se dice maestro y pastor. Es que yo no los envié, dice el Señor, yo no los envié a enseñar. Hay muchos que tienen iglesias, mega iglesias, y el Señor solamente los envió a evangelizar, y ellos están siendo maestros. Por lo cual a un hombre llamado William Branham, siendo evangelista, se hizo maestro él por sus propios pantalones. ¿Y qué cree que pasó? Murió en un accidente. Hubo destrucción repentina. No los envié yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habría hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Entonces, así sucesivamente, hermano. Versículo 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, tuve un sueño y el Señor me habló en ese sueño. ¿Qué creen, hermanos? En el sueño dice el Señor que muchos van a morir el año que entra. Por favor, condene esa lengua mentirosa, no escuche a esa persona. ¿Usted cree que será profecía eso? El Señor va a traer castigo, hermanos.
Y dicen que si ustedes no se portan bien, va a venir un terremoto y va a tumbar sus casas. Ese tipo de profecías se están dando por internet, mi hermano, cada año, cada fin de año hay muchos hermanos en Cristo profetizando mentiras. El Señor nunca les habló. Debemos de discernir los espíritus, ¿ok? Y usted se va a dar cuenta, dice, yo no los envié. Están profetizando mentiras. Yo nunca los envié. Así es que, voy a concluir ya con esto. Una persona que no conoce correctamente la palabra de verdad, la palabra de fe, y que tiene mezcolanzas entre palabra de fe con otras palabras, o es un hermano, un pastor tradicional que no conoce palabra de fe, regularmente siempre están profetizando mentiras y el Señor no los envió a enseñar, no los envió a ser maestros. Por consecuencia, uno que no es buen maestro no puede ser buen profeta. ¿Por qué? Porque si uno que no es buen maestro y no conoce la palabra de fe, nunca va a profetizar por el Espíritu de Dios, porque siempre en la profecía va a inmiscuir, ¿qué cree? Una herejía. Va a inmiscuir una mentira dentro de la palabra profética. Y ahí es donde nosotros tenemos que conocer la palabra para discernir qué espíritu está profetizando por el Espíritu de Dios y qué espíritu no está profetizando por el Espíritu de Dios. Si hay un espíritu engañoso que los va a llevar a la perdición, y está profetizando que a través de enseñar la palabra como maestro, está profetizando que mentiras, y esas son energías destructoras que ¿qué es lo que traen como consecuencia? Destrucción repentina. Según de Pedro capítulo 2, así lo dice, destrucción repentina. Y la segunda de Pedro 1:16 dice que son fábulas, lo que enseñan, por lo cual tenemos algo que es seguro, que es la palabra profética, algo que alumbra en la oscuridad, no que trae oscuridad, sino que alumbra en la oscuridad. Así es que concluimos con este don que se llama discernir los espíritus, es conocer la actividad espiritual, percibir la actividad espiritual, y no necesariamente de espíritus satánicos, sino puede ser espíritus divinos o espíritus humanos. ¿Está captando? Espíritus divinos, espíritus satánicos o espíritus humanos. Porque sabe que hay muchos seres humanos, hay muchos hermanos en Cristo aún queriendo ser maestros cuando no son maestros. Hermanos en Cristo que se dicen pastores y no son pastores, que están hablando solamente mentiras. Dice el Señor que no los llamó. Así es que, hermanito de la ciudad de Los Mochis, que me estás viendo por aquí, por este medio, el Señor no te llamó a ser maestro, menos pastor. Así es que desiste de ese llamamiento que tú te autonombraste, porque el Señor no se responsabiliza de tus actos. Él permitirá todo lo que tú estás permitiendo. Tú estás introduciendo herejías, incluso estás llevando a otras personas a la perdición. Tú, siendo ciego, no puedes guiar a otros ciegos. No te catalogues maestro porque no lo eres. Arrepiéntete de esas obras. Entonces podrás realmente rescatar tu vida, a tu esposa y a tus hijos. No les introduzcas esa herejía. No te estás destruyendo tú, estás destruyendo también a tu familia. Deja esa herejía. Es bien impresionante lo que está pasando, mi hermano. Lo dije ahorita, espero que él la vea. La vamos a subir a YouTube y luego se la voy a compartir. Mi responsabilidad, Señor, delante de ti. Así lo voy a hacer, y no lo voy a hacer para contender ni para pelear. Lo voy a hacer por el bien de él y de su familia, porque ya, aunque usted no lo crea, me pesa en mi corazón que ande enseñando herejías cuando fue una persona que su servidor en un momento dado le enseñé la Biblia, en un momento dado le prediqué de Cristo,
Y en un momento dado fui, y no quiero decir desperdicié mi tiempo con él ahí. He dicho, póngase, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en nombre de Jesús, bendecimos tu nombre. Espíritu Santo, gracias por ese don maravilloso de discernir los espíritus. Creo que ya no será engañado por ningún espíritu humano con una actitud en su corazón de error respecto a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias porque fluyo con ese don. Es tu manifestación en mí, Espíritu Santo. Eres tú en mí, Señor. En el nombre de Jesús, yo puedo percibir la actividad espiritual aquí en la tierra, espíritus divinos, espíritus satánicos, pero también espíritus humanos, falsos profetas, los puedo distinguir, Señor, en el nombre de Jesús. Porque tú, a través de mí, Espíritu Santo, utilizas mi vida para fluir contigo en el don de discernimiento de espíritus. Recibo este don, Señor, en el nombre de Jesús. Lo recibo en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén.